En acción de gracias, mi nuera me espetó con desdén: ¿qué se siente ser el hombre que todos odian? Dejé mi vaso, sonreí y le dije: ¿qué se siente saber que te quedas sin hogar a partir de hoy? El silencio se hizo eterno, su crueldad quedó al descubierto, mi paciencia se agotó. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos dónde nos escuchaban en los comentarios. El marco de la foto reflejó la luz de la farola cuando levanté la tapa del cubo de basura. Un trozo de plata sobresalía entre bolsas de basura. Me dejó helado aquella noche de octubre. Lo saqué, luego otro, y después una pila entera. Fotos de boda. Algunas completamente rotas, otras con el cristal agrietado, telarañas sobre rostros que había memorizado hacía 40 años. Lottie había tirado 30 años como basura. Me quedé de pie en la entrada de mi casa en Scottsdale, sosteniendo fragmentos de mi primer matrimonio, la sonrisa de mi difunta esposa congelada tras los cristales rotos. No fue un descuido. Las fotos habían estado en el armario de la habitación de invitados, en el estante superior, detrás de cajas. Alguien subió, las bajó y decidió que debían ir a la basura. Las llevé adentro. El salón que Lottie había redecorado el mes pasado me devolvía la mirada. Todo blanco y gris, todo suave y moderno. El cuadro del horizonte de Fénix que había colgado, ya no está. La estantería que había construido con roble recuperado de un antiguo parque de bomberos, la han reemplazado. Incluso la mesa de centro donde Isen solía hacer la tarea había desaparecido, reemplazada por un cristal que parecía que se rompería con solo respirar. Caminé hacia mi habitación, el único lugar de esta casa que aún conservaba fragmentos de quien fui. Hace 5 años, cuando la esposa de Isen murió en aquel accidente automovilístico, quise ayudar. Démosle a él y a Lottie, su nueva esposa, una nueva oportunidad. Por eso cedí la escritura de esta casa, comprada con el sueldo de bombero y 32 años de horas extras. Conservé el derecho de residencia vitalicio. Salió en los periódicos. Pero nunca pensé que tendría que defender esos derechos, no de mi propio hijo. Quería ayudarlos a empezar su vida. En cambio, terminé la mía. A la mañana siguiente, Lottie estaba en la encimera de la cocina cuando entré a desayunar. Me observó sacar los huevos del refrigerador, con los labios apretados. Quizá deberías comer menos, Otis. Revolvió su café con deliberada lentitud. A tu edad, el metabolismo se ralentiza. Ya no quemas calorías como antes. Isen estaba sentado a la mesa, mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. No dije ni una palabra. Dejé que su comentario flotara en el aire, como el humo de un fuego que debía fingir no oler. De todos modos, rompí 3 huevos en la sartén. 32 años cocinando el desayuno para equipos de bomberos de 20 personas. Y se suponía que debía seguir los consejos dietéticos de alguien cuya idea de cocinar era recalentar comida para llevar. Solo intentaba ayudar, añadió, con una voz que denotaba algo que no era preocupación. Comí de pie en la barra, dejé el plato en el fregadero y volví a mi habitación sin decir palabra. 3 días después, necesitaba comprar comida. El Safwa de Sea Boulevard estaba tranquilo esa tarde. Estaba comparando precios de café cuando oí mi nombre. Otis, ¿qué tal te va la jubilación? Marcus Robertson estaba allí con una cesta de la compra. La misma sonrisa radiante que tenía en la comisaría 7. Había dejado el departamento 5 años antes que yo y se había pasado a la tasación de propiedades. Marcus, me alegro de verte. Pareces, hizo una pausa. Pareces cargar con un peso que no te corresponde. El comentario resultó más hiriente de lo debido. Marcus siempre había sido muy observador, notando cuando alguien no estaba concentrado o distraído. Todo bien, solo me estoy adaptando. ¿Adaptarte a qué? Te lo has ganado, hombre. Con 32 años, deberías estar pescando o viajando. Dejó su cesta en el suelo y me prestó toda su atención. ¿Qué está pasando en realidad? Casi se lo cuento.
Casi se me escapa la verdad ahí mismo, entre el café y los cereales. Pero las viejas costumbres nunca mueren. Mantén tus problemas para ti mismo. Resuelve tus propios problemas. Quizás algo deba cambiar. Todavía no sé qué. Marcus me observó durante un largo rato y luego me apretó el hombro. Fuiste el mejor capitán que he tenido. Inteligente, justo, no se dejaba pisotear por nadie. No olvides esa versión de ti mismo, Otis. Todavía está ahí dentro. Nos despedimos. Terminé de comprar. Pero sus palabras me siguieron hasta casa, resonando mientras descargaba la compra en un refrigerador que Lottie había reorganizado la semana pasada sin preguntarme. Esa noche, me acorraló en el comedor. Faltaban 2 semanas para Acción de Gracias. Este año haremos las cosas de forma diferente. Moderno, no como antes. Pensaba preparar el pavó como siempre. Tengo la receta de mi madre. Quizás deberíamos dejar que quienes sí saben cocinar decidan, Otis. Ella sonrió, pero su sonrisa carecía de calidez. Seguro que tienes otras cosas que aportar. Otras cosas, como no estorbar. ¿Desaparecer en mi habitación como un fantasma que no sabía que estaba muerto? Ethan apareció en la puerta, con las llaves en la mano. Voy al gimnasio. Se fue antes de que pudiera responder. Antes de que pudiera ver a su padre allí de pie, tragándose palabras que le sabían a ceniza. Esa misma noche, me senté en la cama con las fotografías rescatadas extendidas sobre el edredón. Una en particular captó mi atención, mi primera esposa riendo. Yo con mi uniforme de gala. El pequeño Ethan, en equilibrio sobre mi cadera. No tendría más de 3 años. Acabábamos de comprar esta casa. En aquel entonces todo parecía posible. Se llevaron la casa que les di. Me están arrebatando mi dignidad. ¿Qué me queda? Me levanté, caminé hacia mi armario y saqué la caja de archivos del estante superior. Documentos fiscales. Los papeles del seguro. Y debajo, los papeles de la escritura de compraventa de hace 5 años. Les eché un vistazo rápido cuando firmé. Confiaba en mi abogado. Confiaba en Ethan. Confiaba en que la sangre significaba algo. Mi dedo recorrió el texto legal hasta que lo encontré. Derecho de residencia vitalicia. Irrevocable salvo en casos de grave ingratitud o abuso documentado por parte del residente. ¿Qué ingratitud? Lo leí 3 veces. Saqué el móvil. Abrí la aplicación de la cámara. Tomé una foto nítida de esa sección. La guardé en una carpeta llamada Documentos. Algo hizo clic en mi mente. Un cambio que aún no sabría definir. Pero se instaló en mí como la memoria muscular de 32 años entrando en edificios en llamas. No te lanzas al fuego sin pensarlo. Evalúas. Te preparas. Esperas el momento preciso para actuar. Los papeles volvieron a la caja. Caja. De vuelta a la estantería. Miré las fotos de la boda una vez más. Las coloqué con cuidado en el cajón de mi mesita de noche. Fuera de mi ventana, Scottsdale brillaba bajo las estrellas de noviembre. Dentro de esta casa que solía ser mía, me quedé completamente quieto y pensé en las palabras de Marcus. En el capitán que solía ser. El hombre que no toleraba tonterías de nadie. Seguía allí dentro. Y ya no iba a callarse. Los documentos confirmaron lo que recordaba. Derecho de residencia vitalicio. Cláusula de revocación por grave ingratitud. Los términos legales que había leído por encima hace 5 años de repente cobraron importancia. Pasé los días siguientes leyendo esos documentos metódicamente. De la misma manera que había estudiado los códigos de incendios. El conocimiento era preparación. La preparación era poder. Para el lunes anterior al Día de Acción de Gracias, ya me había memorizado todas las cláusulas relevantes. Fue entonces cuando Lottie hizo su anuncio. Tendremos invitados para Acción de Gracias.
Se apoyó en la encimera con su taza de café, ya vestida con ropa que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Mi amiga Lula viene. Acaba de divorciarse. Necesita compañía. Isen asintió desde la mesa. Qué amables somos. Qué amables. Como si él hubiera tomado la decisión. Como si me hubieran consultado. Lula trae a su hija, Simone, así que seremos 5. Yo me encargo del menú. Hizo un vago gesto con la mano en mi dirección. Supongo que puedes ser tú mismo. Sé tú mismo. Traducción. No te metas en problemas y no nos avergüences. Claro. Lo que funcione. Observé su rostro, buscando alguna señal de que comprendía lo que estaba haciendo. Invitar testigos a la cena de acción de gracias. Crear una audiencia. Pero ella solo esbozó esa leve sonrisa y volvió a su teléfono. Perfecto. El miércoles hice la compra. Llené el carrito con todo lo necesario para una cena de acción de gracias tradicional. Pavo de 23 libras. Papas Rousset. Arándanos frescos. Ingredientes para el relleno de pan de maíz de mi madre. En la caja, la cajera entabló una conversación trivial sobre los planes para las fiestas. Gran cena familiar, dije. ¡Qué maravilla! Debe ser genial tenerlos a todos juntos. Será memorable, de una forma u otra. La cajera se rió. Yo no. De vuelta en casa, descargué la compra mientras Lottie la examinaba como si estuviera inspeccionando carne en mal estado. ¿Compraste un pavo? Iba a pedir uno precocinado en Whole Foods. Yo me encargo del pavo. Llevo haciéndolo 40 años. Abrió la boca para discutir, pero luego pareció reconsiderarlo. Quizás se dio cuenta de que discutir por el pavo la hacía parecer mezquina. O quizás simplemente no le importaba lo suficiente como para pelear por ello. El jueves por la mañana, la víspera de Acción de Gracias, estaba lavando los platos cuando Lottie pasó y se detuvo. Otis, no te vas a poner esa camisa para Acción de Gracias, ¿verdad?, dijo señalando mi franela como si estuviera llena de manchas. No lo estaba. Intenta tener buen aspecto. Lula no te ha visto en mucho tiempo. Lula nunca me había visto. Nunca nos habíamos conocido. Pero señalarlo habría sido discutir, y no me interesaba discutir. Me interesaba observar, tomar nota, construir mi argumento poco a poco, una pequeña humillación a la vez. Encontraré algo apropiado. Gracias. En realidad parecía aliviada, como si hubiera accedido a hacerle un favor en lugar de simplemente estar en mi propia casa sin ofenderla. Esa tarde, estaba sentado en mi sillón reclinable leyendo el periódico. Isen pasó por delante de mi puerta abierta y me vio sentado allí. «Papá», me preguntó. Levanté la vista. Por un segundo, pensé que de verdad entraría. Que se sentaría y hablaría conmigo como antes. ¿Necesitas algo? No, solo saludaba. Se detuvo un instante más y siguió caminando. Al final del pasillo, oí a Lottie llamarlo por su nombre y cómo sus pasos se aceleraban hacia ella. Cayó la noche. Estaba en la cocina calentando las sobras en el microondas cuando oí la voz de Lottie en el salón. Estaba hablando por teléfono, sin esforzarse mucho por no hacer ruido. No, no pasa nada. Él no causará problemas. Nunca los causa. Pausa. Risas. La verdad, Lula, creo que se aferra a esta casa porque no tiene nada más. Patético, de verdad. Me quedé allí de pie, con la comida enfriándose sobre la encimera. A través de la puerta, la vi pasearse, con el teléfono pegado a la oreja. No tenía ni idea de que yo estaba allí, ni de que podía oír cada palabra. A Simone le encantará. La casa está preciosa desde que la reformamos por completo. Eliminar toda esa estética anticuada realmente amplió el espacio. Más risas. Sí, exacto. Bueno, nos vemos mañana sobre las 4.
¿Qué ganas tengo? Colgó el teléfono. Pasó justo por delante de la cocina sin siquiera mirar dentro. No me vio escondida en las sombras, no sabía que había escuchado su verdad. El desprecio que albergaba, pero que solía disfrazar con comentarios pasivo-agresivos. Ahora lo había escuchado sin tapujos. Patético. Aferrado. Estética de viejo. Llevé la comida a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. Las fotos de la boda en mi mesita de noche parecían mirarme a través de la madera. Volví a sacar los papeles de la propiedad. Lea la sección 7, párrafo 3. Una vez más, una ingratitud flagrante, un abuso documentado. Las palabras ahora tenían un significado distinto, cargadas de mayor significado. Mi teléfono estaba en la mesita de noche. Lo cogí, abrí la aplicación de notas de voz y pulsé grabar. 27 de noviembre, un día antes de Acción de Gracias. Lottie le acaba de decir a su amiga Lula que soy patética y que me aferro a esta casa porque no tengo nada más. Dijo que al deshacerme de mi estilo personal, el espacio se veía más amplio. Esta es la misma casa que le cedí hace 5 años cuando Ise necesitaba ayuda. Dejé de grabar, guardé el archivo y le puse la fecha. Luego puse la alarma a las 5 de la mañana. Había que preparar el pavó temprano. La mañana del día de Acción de Gracias llegó fría y despejada. Me levanté antes de que sonara la alarma y me moví por la cocina a oscuras con cierta falta de práctica. El pavó entró al horno a las 5:30. Las patatas peladas a las 6, el pan de maíz mezclado y en el molde a las 6:45. Seguí las recetas como si las hubiera memorizado, cada paso preciso, cada medida exacta. Lottie apareció sobre las 9, ya vestida y con el maquillaje perfecto. Me observó trabajar en silencio. Huele bien. Intenta que no se reseque. Incluso los halagos tenían un doble sentido. Quedará perfecto. No estoy a la defensiva, solo constato un hecho. Isen bajó a las 10, me sirvió café y me preguntó si necesitaba ayuda. Lottie respondió antes que yo. Está bien. Ven a ver la vajilla que encargué. Ya no está en el comedor. Oí sus voces, suaves y tranquilas, planeando dónde se sentaría la gente. Nadie preguntó dónde me sentaría yo. Nadie pareció considerar lo que yo querría decir. Revisé el pavó. Piel dorada, temperatura interna perfecta. La cocina olía a todos los días de Acción de Gracias de mi infancia, a las recetas de mi madre preparándose como siempre. Fuera de esta cocina, todo había cambiado, pero aquí dentro, durante esas pocas horas, seguía siendo el hombre que había alimentado a brigadas de bomberos hambrientos, el hombre que sabía exactamente lo que hacía. Al mediodía, la casa se transformó en un escenario de máxima actividad. Lottie limpió las superficies que ya estaban impecables. Isen pasó la aspiradora por tercera vez. Se movían a mi alrededor como si yo fuera un mueble, esbozando de vez en cuando sonrisas forzadas, pero sin entablar conversación. Terminé los últimos acompañamientos, judías verdes con almendras, coles de Bruselas asadas y pastel de boniato, y los dejé enfriar sobre la encimera. El pavó estaría listo en 30 minutos. Los invitados llegarían a las 4. Dentro de 6 horas, Lula y su hija estarían sentadas a mi mesa en mi casa, observando cómo Lottie me trataba como a alguien que ya había tolerado durante demasiado tiempo. Dentro de 6 horas serían testigos. Me lavé las manos, me las sequé con una toalla y miré por la ventana sobre el lavabo. El desierto se extendía más allá de nuestro barrio, todo tonos marrones y verdes apagados bajo un cielo azul pálido. Hermosa y cruel a la vez, implacable con quienes no la respetaban. Algo que solía decir mi primer capitán en la estación 7 me vino a la mente: al fuego no le importan tus intenciones. Solo responde a tus acciones. Me aparté de la ventana, revisé el pavó una vez más y comencé a colocar las fuentes. Detrás de mí, oí a Lottie y Isen riéndose de algo en la otra habitación.
Risas fáciles y despreocupadas de gente que no tenía ni idea de lo que les depararía la cena. Yo tampoco sabía exactamente qué iba a pasar. Pero estaba preparada. Fuera lo que fuese, fuera cual fuese el límite que se cruzó a continuación. El temporizador del horno pitó. Saqué el pavo. Perfecto. Dorado. Exactamente como debería ser. Déjalo reposar sobre la encimera. Mis invitados llegarán pronto. Mis testigos. Y entonces veríamos lo que realmente significaba el Día de Acción de Gracias en esta casa. El timbre sonó a las 4 en punto. Estaba en la cocina, dando los últimos toques a las coles de Bruselas, cuando oí los pasos apresurados de Lottie hacia la puerta. Su voz resonó por toda la casa, demasiado alegre, demasiado entusiasta. Lula. Estás preciosa, cantando. Besos al aire. Risas. El arrastrar de gente al entrar. La gente quitándose los abrigos. Exclamaciones sobre lo preciosa que estaba la casa. Me quedé en la cocina, secándome las manos con una toalla, dándole su momento. Brad. Jennifer. Adelante, adelante. Más voces. No sabía que Brad y Jennifer iban a venir. 2 testigos más de lo que Lottie hubiera planeado. Entré en la sala. Lula estaba de pie junto al nuevo sofá blanco. 30 y tantos años, elegantemente vestida, lucía una sonrisa segura. Brad y Jennifer, una pareja más joven, observaban con admiración el espacio recién decorado. Lottie se giró, me vio, y su sonrisa se tornó afilada. Y este es Otis. Pausa. Gracias, Otis, por dejarnos usar tu cocina en nuestra casa. Y recalco, nuestra casa. Las risas de los invitados llegaron un instante tarde, inseguras. Percibieron la tensión, pero no la manifestaron. Con mucho gusto, dije. La cena está casi lista. No la corregí, solo tomé nota de la afirmación de posesión, la declaración pública. Se produjo el primer disparo. Nos trasladamos al comedor. La mesa que había puesto esa mañana lucía perfecta. Platos blancos, cubiertos de plata relucientes, un centro de mesa otoñal. Lottie aceptaba los halagos con elegantes gestos de cabeza, como si ella misma la hubiera preparado. La disposición de los asientos lo decía todo, Lottie a la cabecera de la mesa, Isen a su derecha y yo en el extremo opuesto, guardando la distancia. Los invitados se ubicaban a los lados, Lula y Brad a un lado, Jennifer al otro. Una silla vacía junto a mí acentuaba mi aislamiento. Saqué el pavo en su fuente. 23 libras de perfección dorada. Lo coloqué frente a mí en el extremo opuesto y comencé a trincharlo. El cuchillo estaba afilado. Tenía buen pulso. Se ve perfecto, dijo Brad, observándome trabajar. Ya lo has hecho antes. Otis ahora tiene mucho tiempo para cocinar, dijo Lottie antes de que pudiera responder. Jubilación. La palabra sonó como si estuviera desempleado, como si estuviera llenando días vacíos en lugar de haberme ganado el descanso tras 3 décadas entrando en edificios en llamas. Trinché el pavo, pasé los platos por la mesa. Cada uno se sirvió de los platos que había preparado. La comida comenzó con una charla informal. Jennifer hizo preguntas amables sobre el barrio. Lula elogió la salsa de arándanos. Entonces Jennifer se volvió hacia mí. Lottie mencionó que usted era bombero. Debe haber sido un trabajo gratificante. 32 años, dije. Empecé en 1988, en la estación 7 de McDowell Road. ¿Tuvo algún rescate memorable? Sentí que el recuerdo me embargaba. En 1995, recibimos una llamada sobre un incendio en un apartamento cerca del centro. El 4º piso estaba completamente en llamas cuando llegamos. Una familia de 4 personas estaba atrapada. Otis. La voz de Lottie resonó como una cuchillada. Nadie quiere oír historias de hace 30 años.
Queremos tener una conversación actual. Silencio en la mesa. Los tenedores dejaron de moverse. Brad se aclaró la garganta. La verdad es que suena interesante. Créeme, dijo Lottie con firmeza. Ya las hemos oído todas. Isen se quedó mirando su plato. No dijo nada. Ni siquiera levantó la vista. Dejé el tenedor. Tomé mi vaso de agua. Bebí un sorbo. Segundo disparo. Silenciamiento público. Anotado. La conversación giró en torno al negocio online de Lottie. Se animó a hablar sobre marketing en redes sociales, los hábitos de compra de la generación Z y las tendencias de TikTok. Sus manos se movían al hablar y el vino se derramaba ligeramente en su copa. Estás muy adelantado a tu tiempo, dijo Lula, inclinándose hacia adelante. Eso sí que es innovación. Bueno, algunos nos adaptamos al cambio. Lottie me miró de reojo. Otros se aferran al pasado. Brad mencionó algo sobre la planificación de la jubilación. Él y Jennifer rondaban los 30 y ya pensaban en el futuro. Otis, ¿cuántos tienes? ¿65? Preguntó Lottie. Esa es la edad en la que la gente suele mudarse a una casa más pequeña, ¿no? 64. Casi. El punto se mantiene. Lula intervino, muy servicial. Mis padres se mudaron a una residencia para mayores a los 65 años. Les encanta. Dicen que ya no molestan a nadie. Estorbar a cualquiera. El énfasis era claro. Jennifer parecía incómoda, pero no dijo nada. Isen se sirvió otra copa de vino por tercera vez, aún en silencio. Estaban construyendo una historia, haciendo que mi presencia allí pareciera irracional, antinatural, convirtiéndome en el problema. Esta casa es perfecta para una familia joven, dijo Lula, mirando a su alrededor. 3 dormitorios, ¿verdad? Sí, dijo Lottie, aunque en realidad solo tenemos 2 disponibles. Uno está ocupado, es decir, mi habitación, donde dormía yo, en la casa que le cedí. Ah, ¿piensan ampliar la familia? Con el tiempo, cuando tengamos espacio. La sonrisa de Lottie era tenue. Cuando las cosas cambian. Implicación directa. Estaba obstaculizando sus planes de vida, interponiéndome en el camino de sus futuros hijos. Brad intentaba ayudar. De todos modos, a los jubilados les suele resultar más fácil gestionar viviendas más pequeñas. Menos mantenimiento, ¿sabes? Se le acumulaba, aunque tal vez no se diera cuenta. Corté otro trozo de pavó, mastiqué despacio. Cada palabra quedaba grabada en mi mente. Todos los testigos tomaron nota. La conversación derivó hacia las finanzas. El vino corría a raudales. Para romper el hielo, Lula le preguntó a Isen sobre su trabajo en el concesionario. Es bueno, a comisión, así que varía mes a mes. ¿Traducción? Ingresos inestables. Por eso necesitaban mi casa. Al menos tú tienes el apoyo de tu familia, ¿no? Dijo Jennifer. Somos independientes, dijo Lottie rápidamente. No dependemos de nadie. Hizo una pausa y tomó otro sorbo de vino. Supongo que las pensiones deben de ser estupendas. ¿Ingresos garantizados por no hacer nada? Me miró. Me gané esa pensión, dije, en voz baja, con firmeza. 32 años. Claro que sí. Lottie agitó la mano. Simplemente decimos que algunas personas necesitan vivir más. Con modestia. De acuerdo con su contribución real a la sociedad. Lottie, dijo Isen por fin. ¿Qué? Solo estoy conversando. Estaban retirando los platos de la cena. Me levanté y recogí los platos. Voy a preparar el postre. Hice tarta de calabaza esta mañana. Me dirigí a la cocina. Detrás de mí, las voces continuaban. Más bajo, ahora.
Pensaban que estaba fuera de su alcance auditivo. La cocina estaba junto al comedor, separadas únicamente por un arco abierto. Podía oírlo todo. Un poquito más, dijo Lottie. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lula. Dale tiempo. Se dará cuenta de que no pertenece aquí. Se irá por su propia voluntad. La risa de Lula fue aguda. ¿De verdad lo crees? Tiene que ser así. Esta es nuestra casa, nuestra vida. Él es solo un vestigio de antes. Me quedé paralizada en la puerta de la cocina, con la tarta en las manos. No era ira, era algo mucho más frío. No era una imprudencia, era estrategia. Estaban esperando a que desapareciera. Volví a entrar con el pastel, lo puse sobre la mesa con expresión neutra. Tiene buena pinta, dijo Lottie. Intenta que no se empape. Sigues criticando. Incluso el postre. Corté las rebanadas y serví a todos. Volví a mi asiento al otro extremo de la mesa. La comida estaba perfecta, el pavó jugoso. Guarniciones sazonadas a la perfección. Todo lo que había planeado. Todo lo que había pagado. En mi casa, en mi mesa. Alimentando a gente que quería que me fuera. Lottie tomó su copa de vino, la cuarta de la noche. Observé cómo le temblaba ligeramente la mano al levantar el vaso. Bebió. Dejó el vaso con más fuerza de la necesaria. La base tintineó contra el plato. ¿Sabes qué? Dijo Lottie, con la voz algo más relajada. El vino se suavizó. Nunca hablamos del verdadero problema aquí. Isen se removió en su silla. Quizá deberíamos. Las facturas de los servicios, continuó ella, ignorándolo. 3 meses de retraso. 3 meses, Otis. Levanté la vista de mi tarta. Me dijiste que te encargabas de los gastos. ¿Con qué dinero? Tu contribución apenas alcanza para la comida. Mi contribución, dije lentamente, es vivir en una casa que le cedí a tu marido. Ese era el acuerdo. Yo pago mi comida. Tú te encargas de los gastos de la casa. ¿Los gastos de la casa? Rió con una risa aguda y quebradiza. ¿Te refieres a la hipoteca que no tenemos porque nos diste la casa? ¿A los impuestos que pagamos? ¿Al seguro? ¿Al mantenimiento? Su voz se elevó. Actúas como si nos hicieras un favor con solo estar aquí. Brad y Jennifer se miraron. Lula me miraba, con la copa de vino a medio camino de los labios. Te di esta casa, dije. Cada palabra estaba medida. Hace 5 años, cuando murió la esposa de Isen y él necesitaba ayuda, conservé la residencia porque esta era mi casa. La residencia, repitió Lottie con sorna. ¿Quieres decir que conservaste el control? No puedes soltarme. Lottie, para. La voz de Isen era débil, no una orden, sino una petición. ¿Por qué debería parar? Aquí todos somos adultos. Miró a los invitados, buscando aliados. ¿Verdad? Podemos hablar con sinceridad. Nadie respondió. Se volvió hacia mí, se levantó y empezó a caminar de un lado a otro detrás de la silla. Te aferras a esta casa como si aún fuera tuya, vives aquí como si aún fueras importante, pero no lo eres. Solo estás, hizo un gesto con su copa de vino. Solo estás ocupando espacio. Vivo en mi habitación, dije con calma, no te molesto, me cocino mi propia comida y pago lo que me corresponde. Tu habitación, rió de nuevo, con una risa descontrolada. ¿Te refieres a la habitación que necesitamos para el bebé, la que hace que esta casa tenga 2 dormitorios en vez de 3, la que representa todo lo que no podemos hacer porque estás aquí? Isen se puso de pie. Ya basta. ¿De verdad? Lottie se giró bruscamente hacia él. ¿Basta? Porque he sido paciente, Isen,
paciente durante 5 años, esperando a que entienda que estamos intentando construir una vida, pero él sigue existiendo aquí, en nuestro espacio, ocupando nuestro lugar. Esta era la casa de mi padre, dijo Isen, pero su voz no tenía fuerza. Era. Exactamente. Lottie se volvió hacia mí. Tenía el rostro enrojecido por el vino, la rabia o ambas cosas. Lo regalaste. No puedes atormentarlo como algunos. Se detuvo, buscando las palabras. ¿Algunos? Pregunté en voz baja. Un anciano solitario que no tiene a dónde ir. Las palabras cayeron como piedras en aguas tranquilas. Un silencio sepulcral se extendió por la mesa. El tenedor de Jennifer chocó contra el plato. Brad miró hacia la puerta como si estuviera calculando posibles vías de escape. Lula tenía los ojos muy abiertos. No me siento sola, dije. No soy vieja, y tengo justo donde pertenezco, aquí, en la casa que compré, la casa que le di a mi hijo con el acuerdo explícito de que podría vivir aquí el resto de mi vida. Los acuerdos cambian, dijo Lottie. Las situaciones cambian. Las personas cambian. Se inclinó hacia adelante, con las manos en el respaldo de la silla. Vives en el pasado, Otis, en tus viejas historias, en tus antiguos días de gloria, en tu antiguo matrimonio. Todo en ti es viejo. Lottie, por favor. Isen lo intentó de nuevo. ¿Qué? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Qué está bien? ¿Qué es normal que un hombre de 64 años viva con su hijo y su nuera? ¿Qué deberíamos seguir andándonos de puntillas, fingiendo que esto funciona? Funcionaba, dije, hasta que decidiste que no. Ah, ¿que yo decidí? Su voz adquirió un tono diferente. Decidí sentirme incómoda en mi propia casa. Decidí sentirme como una invitada. Decidí observarte existir aquí, día tras día, recordándome que esta casa no es realmente nuestra. La casa es legalmente tuya, dije, con tono objetivo y sin emoción. Mi nombre ya no figura en la escritura. Simplemente conservo el derecho a vivir aquí. Ese fue el acuerdo que todos firmamos. Conservamos el derecho, imitó ella. Conservaste el control. Eso fue lo que hiciste. Nos diste la casa pero te quedaste con el poder. Conservé mi hogar. Conservaste un trono. Ella golpeó la mesa con la mano. Los platos tintinearon. Vino derramado. Estás aquí, juzgándonos, haciéndonos sentir como niños en la casa que tan generosamente nos diste. ¿Sabes lo que se siente? Sí, lo sé, dije en voz baja. Darlo todo y que aún así me digan que tomo demasiado. Lottie me miró fijamente. Su pecho se agitaba. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más amenazante. ¿Sabes lo que dijo Isen cuando nos conocimos, cuando le pregunté por ti? Hizo una pausa. Dijo que su padre era un héroe, un bombero, alguien que salvaba vidas. Esperé. ¿Pero sabes qué veo? A un hombre incapaz de salvarse a sí mismo, incapaz de mantener su relevancia, incapaz de aceptar que su tiempo ha terminado. Mi tiempo no ha terminado. ¿Verdad? Se inclinó hacia ella. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te necesitó, Otis? ¿Qué te necesitó de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que le importaste a alguien? La mesa quedó en completo silencio. Incluso los invitados habían dejado de fingir que comían. Isen se quedó paralizado, a medio camino entre sentado y de pie, con el rostro pálido. Lottie se enderezó, miró a su alrededor, a quienes estaban presentes, y luego me miró a mí. ¿Crees siquiera que Isen te quiere todavía? La pregunta flotaba en el aire como humo, como ese que anuncia que la estructura se está desmoronando, que las paredes están a punto de caer. Isen no habló. Lo miré. Mi hijo. El niño al que crié solo tras la muerte de su madre. El hombre al que le cedí esta casa cuando estaba de luto. El hombre que permaneció en silencio ante cada insulto que Lottie me dirigió durante 5 años.
Miró su plato, no a mí, no a ella, sino a su plato. Ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Volví a mirar a Lottie. Me observaba, esperando tal vez lágrimas, ira, que me derrumbara. En cambio, sonreí. No fue una sonrisa cálida, ni amistosa ni comprensiva. Era algo completamente distinto, algo que nació en mi pecho, donde residía la fría certeza, y se extendió por mi rostro como hielo formándose en una ventana. La expresión de Lottie cambió, titiló, la incertidumbre cruzó sus facciones sonrojadas. ¿Qué? Preguntó. ¿Qué significa esa mirada? No respondí, solo seguí sonriendo. Seguí sonriendo mientras me levantaba de la silla, al otro extremo de la mesa, donde me habían colocado como si fuera un añadido de última hora. Seguí sonriendo mientras tomaba mi vaso de agua y bebía un sorbo despacio. Lottie retrocedió un paso. ¿Otis? La voz de Isen por fin encontró algo de fuerza, aunque sonó insegura. Dejé mi vaso y miré a cada uno de los comensales, Brad y Jennifer, paralizados por el horror social, Lula, que ya no reía, Isen, pálido y confundido, Lottie, con la confianza quebrada. Entonces abrí la boca para hablar. La sonrisa permaneció. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos más, que se preguntaran qué significaba, que la pregunta de Lottie flotara en el aire entre nosotros como algo tóxico. No lo sé, Lottie, dije finalmente con voz tranquila y pausada, pero sí puedo decirte algo que sé. Hice una pausa. La habitación estaba en completo silencio. Incluso el sonido de la respiración parecía haberse detenido. Sé lo que se siente al darse cuenta de que, a partir de hoy, uno se queda sin hogar. Silencio absoluto. Entonces Brad soltó una risa nerviosa e insegura. Pensó que era una réplica ingeniosa, una respuesta astuta a su insulto. El rostro de Lottie reflejó confusión. ¿Qué? ¿Me has oído? La sonrisa había desaparecido, solo quedaba una fría constatación. Isen se levantó lentamente, con las manos sobre la mesa. Papá, ¿de qué estás hablando? Me giré hacia mi hijo. Hace 5 años te di esta casa. ¿Te acuerdas? Asintió, aún sin saber a dónde iba todo esto. Pero el contrato tenía condiciones. Conservé el derecho de residencia vitalicia. Volví a mirar a Lottie. Existe otra cláusula. La ley de Arizona permite la revocación de la donación en casos de grave ingratitud por parte del receptor. Los términos legales cayeron como piedras en aguas tranquilas. Lula se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? No aparté la mirada de Lottie. Significa que puedo recuperar la casa. Lottie se rió. Le salió una risa estridente, desesperada. Estás faroleando. No lo soy. La voz de Isen se tensó. No puedes simplemente. Esta es nuestra casa. Es mi casa. Siempre lo ha sido, legalmente. Yo te hice el regalo. Esta noche me demostraste lo mucho que significaba ese regalo para ti. Volví a mirar a Lottie. Me dije que debería vivir con más modestia. Como ocupo espacio. Como me aferro a las cosas porque no tengo nada más. Citando sus propias palabras. Observé cómo palidecía su rostro. Y, por último, preguntaste qué se siente al ser odiado por todos. Eso es una gran ingratitud. Eso constituye motivo de revocación según los estatutos revisados de Arizona, sección 12-2-4-5-1. No puedes hacer esto. La voz de Lottie había perdido su fuerza. Tenemos derechos. Ustedes tienen 60 días. Ley de Arizona. Después de que presente la notificación oficial mañana, tienes 60 días para encontrar otro lugar donde vivir. ¿Estás loco? Ahora gritaba. Su voz era una mezcla de vino y rabia. Todo porque hice una pregunta. Todo por 5 años de falta de respeto. Esta noche fue la prueba definitiva.
Y ustedes fueron testigos. Hice un gesto hacia los invitados. Gracias por invitarlos, por cierto. Sus declaraciones serán útiles. Brad se levantó rápidamente. La silla raspaba el suelo. Deberíamos irnos. Jennifer ya estaba cogiendo su bolso, sin mirar a nadie a los ojos. Lula miró a Lottie, luego a la puerta, dividida entre la lealtad y el instinto de supervivencia. Sí, dije. Deberíais iros todos. La cena terminó. Se fueron rápidamente, murmurando despedidas incómodas que nadie respondió. La puerta principal se abrió y se cerró. Los motores de los coches arrancaron en la entrada. Nos quedamos allí, los tres. Los restos de la cena de acción de gracias estaban esparcidos por la mesa que había puesto esa mañana. Papá, por favor. La voz de Isen se quebró. Hablemos de esto. ¿Estás molesto /A? Lo entiendo. Yo no estoy molesto /A. He terminado. Esta es mi casa. Mi vida. No puedes simplemente. Te di un hogar. Dejaste que me tratara como si no fuera nada. Lo miré fijamente. No dijiste nada. No hiciste nada. 5 años viendo cómo sucedía. 5 años anteponiendo su comodidad a mi dignidad. Lo sé. Sé que debería haberlo hecho. Pero por favor, no así. Exactamente así. La rabia de Lottie se había desbordado en algo crudo. Las lágrimas corrían por su rostro. Lucharemos contra esto. No puedes quitarnos nuestra casa. No es tu casa. Nunca lo fue. Y sí, puedo. Ella sollozaba. Isen intentó calmarla. Intentó razonar conmigo. Intenté encontrar algún ángulo que hiciera que esto no pareciera real. Me voy a mi habitación, dije. Tengo que hacer llamadas mañana. Me alejé a mitad de la frase. Detrás de mí, Isen gritó, papá, espera. No me giré. Caminé por el pasillo hasta mi habitación. Cerré la puerta. Por primera vez en 5 años, la eché llave. A través de la puerta, oí el llanto de Lottie. La voz de Isen intentando calmarla. Intentando comprender lo que acababa de suceder. Me senté en el borde de la cama. Miré mis manos. Estaban firmes. Debería haberme sentido culpable. Debería haber dudado. Debería haber sentido algo diferente a lo que sentí. Alivio. Un alivio puro y limpio. Por primera vez en 5 años, había dejado de sentirme pequeña. Dejé de aceptarlo. Dejé de desaparecer en los márgenes de una vida que había construido con mis propias manos. Pasó la noche. Dormí mejor que en meses. Sin sueños. Sin despertarme a las 3 de la mañana con el peso de la humillación oprimiéndome el pecho. Solo dormir. Dormir de verdad. La luz de la mañana entraba por mi ventana. Me levanté. Preparé café en la cafetera pequeña que guardo en mi cómoda. Una que compré hace 2 años y que, al usarla en la cocina, empecé a sentir que estaba invadiendo su propiedad. 7:30, abrí mi portátil. Busqué. Abogado inmobiliario, Scottsdale, Arizona. Se cargaron las reseñas. Las revisé metódicamente. Busco a alguien con experiencia. Alguien que entendiera de derecho inmobiliario. Alguien que no me hiciera perder el tiempo cuestionando si estaba seguro de esto. Richard Hunt. Abogado especializado en derecho de familia. 4,8 estrellas. Más de 200 reseñas. Oficina en Scottsdale Road. Frases que llamaban la atención. Exhaustivo. Eficiente. Luchó por mis derechos. No se rindió. En su página web ponía que el horario de oficina empezaba a las 9. Oía voces al otro lado de la casa. Las de Lottie y Isen se oían amortiguadas a través de las paredes.
El tono era de discusión, no de conversación. A las 9:01 llamé al número. Me contestó una recepcionista con voz profesional. Hunt y Associates, ¿en qué puedo ayudarle? Quisiera programar una consulta hoy mismo, si es posible. Por supuesto. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Miré la puerta del dormitorio. Miré la cerradura que había girado. En el espacio que había recuperado. Se trata de la revocación de una donación de propiedad por motivos de ingratitud. La oficina de Richard Hunt estaba en el centro. Vidrio y acero. Piso 13, con vistas a la montaña Camelback. Tendría casi 60 años. Negro como yo, con canas en las sienes y un apretón de manos que parecía una evaluación. Señor Chow, tome asiento. Me senté. Tenía los documentos de la escritura que le había enviado por correo electrónico esa mañana extendidos sobre su escritorio. Estatutos revisados de Arizona, sección 122451, dijo, dando unos golpecitos al documento. Revocación de donación por grave ingratitud. No se usa con frecuencia, pero tienes una base sólida. Levantó la vista. Cuéntame sobre el Día de Acción de Gracias. Se lo dije. Cada insulto. Cada testigo. La pregunta de si mi hijo aún me quería. El silencio de Eisen. Hunt tomaba notas. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Necesitarás que esos testigos declaren. Los amigos que estaban allí. Lo recordarán. Tu hijo y tu nuera contratarán a un abogado. Argumentarán que la donación era incondicional. Esas condiciones no pueden imponerse retroactivamente. Que actúas por despecho. Que discutan ellos. Hunt sonrió levemente. ¿Has pensado en esto? 32 años como bombero te enseñan a planificar antes de actuar. Bien. Presentaremos la petición el lunes. Tendrán 60 días a partir de la notificación oficial. La audiencia judicial probablemente será a mediados de enero. Hizo una pausa. Esto se va a poner feo, señor Cho. En derecho de familia siempre es así. Pero según lo que me has contado y los testigos presentes, tienes un caso sólido. ¿Qué tan sólido? 70-30 a tu favor. Quizás sea mejor, dependiendo de la estrategia de su abogado. Me levanté y le estreché la mano. Preséntelo el lunes. La semana siguiente transcurrió lentamente. La casa se convirtió en un campo de batalla de silencio. Lottie y Eisen permanecían en su habitación o se marchaban directamente. No hablamos. Ni siquiera nos miramos a los ojos. Yo preparé mi comida, ellos la suya. Existíamos en el mismo espacio como imanes opuestos. A mediados de diciembre, Lottie había contratado a una abogada, Elena Torres, con el dinero de sus padres, que incluía los honorarios iniciales de $8.500, me contó Hunt por teléfono. Es buena, dijo. Pero está trabajando con material más débil. Esa misma semana, descubrí la campaña de Lottie en redes sociales. Un amigo del cuartel de bomberos me envió una captura de pantalla. Lottie había publicado en 3 plataformas, presentándose como la víctima. Mi suegro cruel nos robó la casa, nos la dio y luego se arrepintió. Un anciano desalmado nos quitó el regalo por despecho. Los comentarios eran previsibles: indignación, muestras de compasión, peticiones de terapia familiar. No respondí, no intervine, simplemente le reenvié todo a Hunt. Documéntalo, dijo. Pero no reacciones públicamente. Deja que sus palabras hablen por sí solas. No me limité a documentar. Empecé a revisar 5 años de registros financieros, buscando algo útil. Encontré algo interesante en el 3er año. Lottie había abierto una pequeña boutique online. Nunca lo mencionó. Nunca declaró los ingresos. Llamé a un amigo contable. Una consulta informal sobre impuestos para negocios online.
Si realiza ventas y no las declara, eso es evasión fiscal, me dijo. A pequeña escala, probablemente. Pero al IRS no le importa la escala. Lo pensé. Pensé en la justicia y la equidad y en la gente que toma sin dar. Luego fui a la biblioteca, usé la computadora pública, creé una dirección de correo electrónico temporal, presenté una denuncia anónima ante el IRS. Incluyendo capturas de pantalla de la página de negocios de Lottie, registros de ventas que encontré en su correo electrónico, había dejado su computadora portátil abierta una noche, y cálculos aproximados de ingresos. El IRS no es rápido, pero actúa y no olvida. La Navidad pasó sin ninguna celebración. Isen intentó hablar conmigo una vez y me acorraló 3 días después en el estacionamiento de un supermercado. Papá, por favor, ¿podemos sentarnos a hablar? ¿Qué hay que hablar? Eres mi padre, te quiero, cometí errores, lo sé, pero esto, quitarnos nuestra casa, es demasiado. Te di un hogar, y lo convertiste en inhabitable para mí. Lottie estaba frustrada. No lo decía en serio, lo decía en serio. Tú lo sabes, yo lo sé. Lo miré, y tú la dejaste decirlas durante 5 años. Siempre antepusiste su comodidad a mi dignidad. Lo sé que debería haberlo hecho, pero por favor, no así. Exactamente así. La rabia de Lottie se había desbordado, las lágrimas corrían por sus mejillas. Lucharemos contra esto, no puedes quitarnos la casa. No es tu casa, nunca lo fue, y sí, puedo. Ella sollozaba. Isen intentó calmarla, intentó razonar conmigo, intentó encontrar alguna excusa para que aquello no pareciera real. Me voy a mi habitación, dije. Tengo que hacer llamadas mañana. Me fui a mitad de la frase. Detrás de mí, Isen gritó, papá, espera. No me giré, caminé por el pasillo hasta mi habitación y cerré la puerta. Por primera vez en 5 años, cerré la puerta con llave. A través de ella, oí el llanto de Lottie, la voz de Isen intentando calmarla, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Me senté en el borde de la cama y me miré las manos. Eran constantes. Debería haberme sentido culpable. Debería haber dudado. Debería haber sentido algo distinto a lo que sentí. Alivio. Un alivio puro y sincero. Por primera vez en 5 años, dejé de sentirme insignificante. Dejé de aceptar. Dejé de desaparecer en los márgenes de una vida que había construido con mis propias manos. Pasó la noche. Dormí mejor que en meses. Sin sueños, sin despertarme a las 3 de la mañana con el peso de la humillación oprimiéndome el pecho. Solo dormir. Dormir de verdad. La luz de la mañana entraba por mi ventana. Me levanté y preparé café en la cafetera pequeña que guardo en la cómoda. La compré hace 2 años, cuando usar la cocina empezó a parecerme una intrusión. 7:30, abrí el portátil. Búsqueda realizada. Abogado inmobiliario, Scottsdale, Arizona. Opiniones cargadas. Los revisé metódicamente. Buscaba a alguien con experiencia. Alguien que entendiera de derecho inmobiliario. Alguien que no me haría perder el tiempo cuestionando si estoy seguro de esto. Richard Hunt. Especialista en derecho de familia. 4,8 estrellas. Más de 200 reseñas. Oficina en Scottsdale Road. Frases que llamaban la atención. Exhaustivo. Atento. Luché por mis derechos. No me rendí. En su sitio web decía que el horario de oficina empezaba a las 9. Podía oír voces en la otra parte de la casa. Las voces de Lottie y Isen se oían a través de las paredes. El tono era de discusión, no de conversación. A las 9:01 llamé al número. Una recepcionista contestó con voz profesional. Hunt y Associates, ¿en qué puedo ayudarle? Me gustaría programar una consulta. Hoy mismo, si es posible. Por supuesto.
¿Puedo preguntar de qué se trata? Miré la puerta del dormitorio. Miré la cerradura que había girado. En el espacio que había recuperado. Se trata de revocar una donación de propiedad por motivos de ingratitud. La oficina de Richard Hunt estaba en el centro. Vidrio y acero. Piso 13. Con vistas a la montaña Camelback. Tendría casi 60 años. Negro como yo. Con canas en las sienes. Y un apretón de manos que pareció una evaluación. Señor Chow, tome asiento. Me senté. Tenía los documentos de la escritura que le había enviado por correo electrónico esa mañana extendidos sobre su escritorio. Estatutos revisados de Arizona, sección 12-2451, dijo, dando unos golpecitos al documento. Revocación de donación por grave ingratitud. No se usa con frecuencia, pero tienes una base sólida. Levantó la vista. Cuéntame sobre el Día de Acción de Gracias. Se lo dije. Cada insulto. Cada testigo. La pregunta de si mi hijo aún me quería. El silencio de Isen. Han tomaba notas. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Necesitarás que esos testigos declaren. Los amigos que estaban allí. Lo recordarán. Tu hijo y tu nuera contratarán a un abogado. Argumentarán que la donación era incondicional. Esas condiciones no pueden imponerse retroactivamente. Que actúas por despecho. Que discutan ellos. Hunt sonrió levemente. ¿Has pensado en esto? 32 años como bombero te enseñan a planificar antes de actuar. Bien. Presentaremos la petición el lunes. Tendrán 60 días a partir de la notificación oficial. La audiencia judicial probablemente será a mediados de enero. Hizo una pausa. Esto se va a poner feo, señor Cho. En derecho de familia siempre es así. Pero según lo que me has contado y los testigos presentes, tienes un caso sólido. ¿Qué tan sólido? 70-30 a tu favor. Quizás sea mejor, dependiendo de la estrategia de su abogado. Me levanté y le estreché la mano. Preséntelo el lunes. La semana siguiente transcurrió lentamente. La casa se convirtió en un campo de batalla de silencio. Lottie y Isen permanecían en su habitación o se marchaban directamente. No hablamos. Ni siquiera nos miramos a los ojos. Preparé mi comida. Ellos cocinaron la suya. Existíamos en el mismo espacio como imanes opuestos. A mediados de diciembre, Lottie contrató a un abogado. Elena Torres, con el dinero de sus padres, pagó los $8.500 de anticipo. Hunt me lo dijo por teléfono. Es buena, dijo. Pero está trabajando con material más débil. Esa misma semana, descubrí la campaña de Lottie en redes sociales. Un amigo del cuartel de bomberos me envió una captura de pantalla. Lottie había publicado en 3 plataformas, presentándose como la víctima. Mi suegro cruel nos robó la casa, nos la dio y luego se arrepintió. Un anciano desalmado nos quitó el regalo por despecho. Los comentarios eran previsibles. Indignación. Compasión. Me pidieron terapia familiar. No respondí. No participé. Le acabo de enviar todo a Hunt. Documéntalo, dijo. Pero no reacciones públicamente. Que sus palabras hablen por sí solas. Hice más que documentar. Empecé a revisar 5 años de registros financieros. Buscaba algo útil. Encontré algo interesante en 3er año. Lottie había abierto una pequeña tienda online. Nunca lo mencioné. Nunca declaré esos ingresos. Llamé a un amigo contable. Una pregunta informal sobre impuestos a negocios online. Si realiza ventas y no las declara, eso es evasión fiscal, dijo. Probablemente a pequeña escala. Pero al IRS no le importa la escala. Pensé en eso.
Pensé en la justicia, en la equidad y en la gente que tomó sin dar. Luego fui a la biblioteca, usé la computadora pública, creé una dirección de correo electrónico temporal, presenté una denuncia anónima ante el IRS. Incluyendo capturas de pantalla de la página de negocios de Lottie, registros de ventas que encontré en su cuenta de correo electrónico, había dejado su computadora portátil abierta una noche. Y cálculos aproximados de ingresos. El IRS no es rápido, pero actúa y no olvida. La Navidad pasó sin ninguna celebración. Ethan intentó hablar conmigo una vez y me acorraló 3 días después en el estacionamiento de un supermercado. Papá, por favor, ¿podemos sentarnos a hablar de esto? ¿Qué hay que hablar? Eres mi padre. Te quiero. Cometí errores, lo sé. Pero esto, quitarnos nuestra casa, es demasiado. Yo te di una casa. Tú la convertiste en inhabitable para mí. Lottie estaba frustrada. No lo decía en serio, lo decía en serio. Tú lo sabes, yo lo sé. Lo miré. Y le permitiste decir eso durante 5 años. Antepusiste su comodidad a mi dignidad en cada ocasión. Yo también la elijo ahora. Es mi esposa. Entonces, vive con tu decisión. Me alejé. Subí a mi coche. Conduje hasta casa. Hogar. Sigue siendo mi hogar. Por ahora, legalmente sigue siendo suyo. Pero no por mucho tiempo. A principios de enero, ambos abogados habían presentado sus alegatos. Hank me explicó el argumento de Torres. La donación se realizó libremente, sin coacción, hace 5 años. La ley de Arizona no contempla la posibilidad de retractarse. Otis Shaw actúa por rencor, no por un agravio legítimo. Los sucesos del Día de Acción de Gracias fueron una sola noche de palabras duras, no motivo para destruir una familia. ¿Cuál es nuestra respuesta?, pregunté. Esa enorme ingratitud no se limita a una sola noche. Se trata de un patrón. 5 años de falta de respeto sistemática. El Día de Acción de Gracias fue la culminación, no la causa. Y tenemos testigos. ¿Cuándo es la audiencia? El 15 de enero. Juez Fisk. Es justa. No tolera el teatro. Presenta los hechos con claridad. Todo irá bien. Las semanas previas a la audiencia se sintieron como esperar una llamada de emergencia. Esa anticipación. Sabía que tendría que actuar, pero no sabía exactamente a qué me enfrentaría al llegar allí. Me preparé. Reuní documentos. Elaboré una cronología de los insultos e incidentes. Encontré correos electrónicos antiguos, mensajes de texto, cualquier cosa que mostrara el patrón del que hablaba Hunt. Encontré las grabaciones que había hecho. Las notas de voz de noviembre. Lottie llamándome patética por teléfono. Su comentario sobre la respiración. El anciano hizo un comentario estético. Hunt los escuchó en su oficina. Arizona es un estado donde se requiere el consentimiento de una sola parte, dijo. Son admisibles. También son condenatorias. Una noche, ya tarde, me senté en mi habitación repasando todo una vez más. Las fotos de la boda que rescaté de la basura. Los papeles de la compraventa con su cláusula de revocación. La lista de testigos. Brad y Jennifer habían aceptado testificar. Incómodo, pero cierto. Incluso Lula, sorprendentemente, dijo que contaría lo que vio. Marcus llamó esa noche. Le había contado todo una semana antes. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, estoy bien. Tú no suenas bien, suenas diferente. Soy diferente a como era. Eso no siempre es malo, hizo una pausa. Eras el mejor capitán que conocí porque nunca te precipitabas al fuego. Evaluabas la situación. Te preparaste. Esperaste el momento adecuado. Eso es lo que estoy haciendo yo ahora. Lo sé, solo que...
Cuando esto termine, recuerda que no solo estás luchando por una casa. ¿Por qué lucho yo? Por tu derecho a existir sin tener que disculparte por ello. La audiencia era en 2 días. 13 de enero. Preparé mi ropa para el juicio. Planché mi camisa. Lustré mis zapatos. Todo listo. Todo preparado. En 48 horas, un juez decidiría quién tenía derecho a esta casa. Quién había honrado la donación y quién la había violado. Estaba de pie junto a la ventana de mi habitación, mirando la noche del desierto. En algún lugar, Lottie y Isen también se estaban preparando. Construyendo su caso. Elaborando su defensa. Contaban su historia sobre el padre cruel que cambió de opinión. Pero yo tenía algo que ellos no tenían. Yo tenía la verdad. Tenía los testigos. Tenía los documentos. Y no tenía nada que perder. La primera audiencia fue de carácter procesal. Se presentaron documentos. Se expusieron las posturas. El juez Morrison programó la audiencia completa para el 15 de marzo. Enero dio paso a febrero. La casa parecía más pequeña cada día. El silencio se hizo más fuerte. Una mañana de principios de febrero, estaba preparando café cuando oí el ruido del buzón. Pasos en el pasillo. Entonces la voz de Lottie, aguda y ascendente. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? La voz de Isen, adormilada. Hacienda. Están auditando mi negocio. Pausa. Luego, más alto. Es él. Tiene que ser él. Me quedé en la cocina, escuchando. Se oían pasos rápidos. Lottie irrumpió agitando un sobreoficial. ¿Fuiste tú? ¿Me denunciaste? Pregunté. Tomé un sorbo de café. No sé de qué me hablas. Dicen que debo $11,000, más recargos. Le temblaba la mano. Este eres tú. Si debes impuestos, eso es asunto tuyo y del gobierno. Tú me denunciaste. Sé que lo hiciste. ¿Puedes probarlo? Me miró fijamente. No pude. Jamás podría. Tenía razón, por supuesto. Pero nunca lo demostraría. Unos días después, Isen me encontró afuera. Se veía agotado. Tenía ojeras. El peso de haber elegido mal se reflejaba en su rostro. ¿Sabías de su negocio? ¿De los impuestos? Sabía que tenía un negocio. Supuse que lo administraba correctamente. Dice que es un error. El contable se equivocó. ¿Durante 2 años? Eso no es un error. Es una decisión. Isen guardó silencio, asimilando algo que no quería aceptar. Todo se está desmoronando, dijo finalmente. La casa. Los impuestos. Nosotros. Entonces quizás sea hora de tomar decisiones diferentes. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo elegir lo correcto en lugar de lo fácil? ¿Quieres decir dejarla? Deja de consentirla. Sea lo que sea que eso signifique para ti. Es mi esposa. Y soy tu padre. Pero tomaste partido en Acción de Gracias. Me alejé. Lo dejé allí plantado, con una decisión que ya había tomado pero que no podía admitir. Durante los días siguientes los oí discutir a través de las paredes. Vi a Isen durmiendo en el sofá algunas mañanas. Una mañana, se me acercó antes de que saliera a caminar. Si la dejara, ¿abandonarías esto? ¿El caso de la casa? No. Entonces, ¿qué sentido tiene? El punto es que estarías haciendo lo correcto por las razones correctas. No para ganar nada. No puedo abandonarla cuando todo va mal. Aunque ella misma se lo haya buscado. Hice promesas. Yo también. Y cuando tu madre murió, eras todo lo que me quedaba. Lo miré fijamente. Mira cómo acabó todo. Pasé junto a él.
Salí por la puerta. Al aire de la mañana. No estaba preparado. Quizás nunca lo estaría. Principios de marzo, oficina de Hunt. Nos estamos preparando para la audiencia. Tenemos 3 testigos dispuestos a declarar, dijo Hunt. Brad y Jennifer Morrison vinieron voluntariamente. Lula Holmes se resistió, pero ahora está citada a declarar. Intentará restarle importancia. Probablemente, pero bajo juramento tendrá que decir la verdad. Hunt revisó sus notas. Recuerden, calma, objetividad, sin emociones. Que los hechos hablen por sí solos. Eso es todo lo que siempre he querido. El 15 de marzo llegó frío y despejado. Me puse el traje. La que compré para las ocasiones formales del departamento de bomberos. Sigue afilada después de tantos años. Hunt a mi lado con su maletín impecable. Llegamos temprano. Lottie y Isen entraron con Elena Torres. Lottie vestía ropa conservadora. Cabello recogido. Maquillaje mínimo. Intentando inspirar simpatía. Tribunal Superior del Condado de Maricopa. Revestimiento de madera. Sello del estado de Arizona en la pared. Entró la jueza Morrison. Una mujer de unos 50 años. Conocida por dictar sentencias contundentes basadas en la evidencia, no en la emoción. Se trata de una petición de revocación de una escritura de donación por grave ingratitud. Señor Hunt, proceda. Hunt presentó su caso metódicamente. La escritura con su cláusula de revocación. Documentación de la donación original. Cronología de los hechos. Luego llamó a Brad Morrison. Brad subió al estrado. Prestó juramento. Declaré sobre la cena de acción de gracias. Los comentarios sobre mi edad. Mi espacio. Mi pensión. Bajo juramento, su incomodidad era evidente. Ella lo desestimó repetidamente, dijo Brad. Fue incómodo de presenciar. Torres fue interrogada. ¿Acaso no es normal que las familias tengan desacuerdos? Esto se sintió diferente. Más personal. Más cruel. La siguiente fue Lula Holmes. Caminó nerviosa hacia el estrado. Miró a Lottie. Juró el cargo. ¿Estuvo usted presente en la cena de acción de gracias el 28 de noviembre de 2024? Preguntó Hunt. Sí. ¿Hizo la señora Lottie Chow comentarios despectivos sobre el señor Otis Chow esa noche? Bueno, las familias discuten. Por favor, responde a la pregunta. ¿Hizo comentarios despectivos? Lula dudó. Sí. ¿Puedes describirlos? Ella enumeró los comentarios sobre la edad. Las preocupaciones sobre el espacio. Las observaciones sobre la pensión. Entonces Hunt se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué pregunta le hizo la señora Chow al señor Chow? La voz de Lula se apagó. Le preguntó qué se sentía al ser alguien a quien todos odiaban. Se oyeron reacciones en la sala. Alguien dejó escapar un leve suspiro. ¿Y cuál fue la reacción del resto de la sala? Todos guardaron silencio. Fue. Lula bajó la mirada. Estaba demasiado lejos. Torres intentó minimizar el daño. ¿Acaso no había tensiones en ambos bandos? Supongo que sí, pero... No hay más preguntas. El daño ya estaba hecho. La lealtad no pudo vencer la verdad bajo juramento. A continuación, Jennifer Morrison subió al estrado. Su testimonio fue breve, pero devastador. Hunt preguntó, según su observación, ¿el señor Chow fue tratado con respeto en su propia casa? No, en absoluto. ¿Alguien lo defendió cuando lo insultaron? No. Ella miró a Isen. Su hijo permaneció en silencio. Isen se quedó mirando sus manos. El juez Morrison revisó los documentos. El testimonio. La cronología. Finalmente, habló.
He escuchado testimonios que establecen un claro patrón de falta de respeto. La pregunta formulada por la señora Chow el 28 de noviembre constituye, a juicio de este tribunal, una grave ingratitud según los estatutos revisados de Arizona. Lottie apretó la mano de Eisen. Se le pusieron blancos los nudillos. Sin embargo, la ley de Arizona exige una compensación justa por las mejoras realizadas a la propiedad. Ordeno una tasación para determinar su valor de mercado actual y documentar las mejoras realizadas durante el tiempo que el beneficiario la haya ocupado. La jueza Morrison consultó su agenda. La tasación deberá estar terminada antes del 15 de abril. Nos reuniremos de nuevo en mayo para la decisión final. Se dio por finalizada la sesión. Hunt se acercó. Ganamos el punto principal. Lo demás es pura matemática. Días después, llegó la notificación oficial. Hunt me la entregó personalmente. Aviso de desalojo inminente. En vigor a partir del 1 de julio de 2025. Sujeto a la orden judicial definitiva. Dejé copias en la mesa de la cocina, donde Eisen y Lottie pudieran verlas. No esperé su reacción. Me fui a mi habitación. Cerré la puerta. A través de las paredes, oí el llanto desconsolado de Lottie. Un llanto que sonaba a quebrarse. Eisen intentaba calmarla. Su voz era baja y derrotada. El tribunal me creyó. Después de 5 años de que me dijeran que yo era el problema, alguien con autoridad dijo que tenía razón. Pero la victoria en los tribunales no significaba que se irían sin luchar. Lo sabía. La tasación se realizaría en abril. Hasta entonces, tuve que aceptar que habían perdido. A principios de abril, Hunt llamó. Torres presentó una contrademanda. Dicen que Lottie y Eisen hicieron mejoras a la propiedad por valor de $75,000. $75,000? Casi me río. Los armarios de la cocina costaron unos $8,000, quizá. La pintura costó $3,000. ¿Qué más podrían reclamar? ¿Un nuevo sistema de climatización, jardinería, reformas en el baño? Veremos qué encuentra el tasador. ¿Cuándo es la tasación? A mediados de abril. Te recomiendo a Marcus Robertson. Está certificado. Es independiente y te conoce del departamento de bomberos, lo cual es una ventaja porque no te hará favoritismos. Será escrupulosamente imparcial. Marcus llegó el 18 de abril. Profesional, con portapapeles y cámara. Nos saludamos con un gesto de cabeza, pero no hablamos más allá de lo estrictamente necesario. Él medía las habitaciones, fotografiaba las mejoras, revisaba los permisos y comprobaba los recibos que Lottie le proporcionaba. Yo permanecí en mi habitación mientras él trabajaba, lo oía moverse por la casa, abrir armarios y probar las instalaciones. 3 horas después, se marchó sin hacer acto de presencia. El informe llegó el 10 de mayo. Hunt me lo leyó por teléfono. Mejoras documentadas totales, $14,500. Incluyen gabinetes de cocina, pintura, calentador de agua nuevo y trabajos de jardinería. El sistema de climatización era el original de la casa. Las reformas del baño consistieron en pequeños cambios de accesorios, no en una reforma integral. Por eso, inflaron el precio en $60,000. La desesperación agudiza el ingenio matemático. Hunt hizo una pausa. La fecha de la audiencia es el 20 de mayo. El juez dictaminará sobre el monto de la compensación. Entonces, el desalojo se mantiene. 20 de mayo, misma sala. El juez Morrison revisó el informe de tasación de Marcus. El tribunal determina que las mejoras legítimas y documentadas ascienden a un total de $14,500. Señor Chow, se le ordena indemnizar a los beneficiarios con dicha cantidad en un plazo de 30 días. Una vez efectuado el pago, la orden de desalojo será firme y ejecutable a partir del 1 de julio. Torres intentó argumentar.
El juez Morrison lo interrumpió con la mirada. El juez dio por terminado el asunto. Fui al banco a la mañana siguiente, retiré $14.500 en un cheque de caja y lo entregué en la oficina de Hunt esa misma tarde. ¿No estás cuestionando la cantidad?, preguntó. ¿Es justa? Sí, hicieron esas mejoras. No me interesa engañarlos. La mayoría de la gente en tu lugar lucharía por cada centavo. No soy como la mayoría. Solo quiero recuperar mi casa. El cheque pasó por Torres a Lothier y Eisen. La orden judicial definitiva llegó el 15 de junio. Oficial. Legal. Es vinculante. Llamé a Sarah Chen, una agente inmobiliaria con la que había contactado discretamente en abril. La casa vuelve a ser legalmente mía a partir de hoy. Hagamos una lista. Esa misma noche llegó con comparables y un análisis de mercado. En este mercado, con esta ubicación, recomendaría $515,000. Ponlo a la venta en $505,000. Quiero venderlo rápido. Recibirás ofertas en una semana. Tenía razón. 3 días después, llegó una oferta por el precio de venta. Comprador al contado, cierre en 30 días. Lo acepté de inmediato. A mediados de junio, quizá 2 semanas antes del desalojo, estaba en mi habitación empacando libros cuando oí un suave golpe en la puerta. ¿Otis? La voz de Lothier. Silencio. Diferente. Abrí la puerta. Allí estaba, vestida con vaqueros y un viejo jersey. Sin maquillaje. Con el pelo recogido. Parecía agotada. ¿Podemos hablar? ¿De qué? De todo esto. De arreglar las cosas. Su voz se quebró. Por favor. Sé que me equivoqué. Sé que te lastimé. Pero somos familia. ¿No podemos? No. Ni siquiera has escuchado lo que quiero decir. No hace falta. La miré fijamente. Tuviste 5 años para decir algo diferente. 5 años para tratarme como a uno más de la familia. Y cada día elegiste algo distinto. Estaba estresado. El negocio, el dinero, intentar que todo funcionara. Así que te desquitaste conmigo. Me hiciste sentir pequeña para que te sintieras grande. Y cuando por fin me defendí, intentaste destruirme. Negué con la cabeza. Eso no es estrés. Es carácter. La gente cambia. Yo puedo cambiar. Tú solo cambias porque perdiste. Eso no es cambiar. Eso es desesperación. Su rostro cambió. La tristeza desapareció. Algo peor ocupó su lugar. Eres realmente insensible, ¿verdad? Tu propio hijo está a punto de quedarse sin hogar y no te importa. Mi hijo eligió esto. Cada día elegía esto. Podría haberte detenido. Podría haberme defendido. Podría haber puesto un límite. Retrocedí hacia mi puerta. Él no lo hizo. Sí, él está afrontando las consecuencias. Tú también. No tenemos a dónde ir. Tienes familia. Los padres de Lothier y Tempi, según los documentos judiciales que presentó tu abogado. Lo resolverás. Después de todo lo que hicimos por ti, todo lo que hiciste por mí, las palabras salieron hirientes. Te di una casa. Tú me diste desprecio. Creo que hemos terminado aquí. Cerré la puerta. La cerré con llave. La oí allí de pie durante un largo rato antes de que sus pasos se alejaran. La semana siguiente empaqué metódicamente. Mi habitación primero. Ropa, libros, las fotos de la boda que había rescatado de la basura, los papeles de la escritura que lo habían iniciado todo. Todo lo importante cabía en cajas que apilé contra una pared. A finales de junio, Hunt me llamó para comunicarme la fecha de la firma. 8 de julio. Su comprador quiere mudarse rápidamente. Perfecto.
Me voy el 1 de julio. ¿A dónde vas tú? Encontré un apartamento cerca del casco antiguo. 2 habitaciones, balcón, tranquilo. Ya basta. ¿Cómo se siente? Pensé en eso. Como si pudiera respirar de nuevo. Se acercaba el 1 de julio. La casa se vendió. El caso se ganó. Isen y Lottie estaban empacando sus cajas, buscando apartamentos y haciendo arreglos con sus padres. Yo estaba sentada en mi habitación, rodeada de cajas empacadas, y sentí algo que no había sentido en 5 años. Paz. Paz pura y simple. Había luchado por mi dignidad. Había ganado. Y pronto saldría de esa casa, no como el hombre borrado, sino como el hombre que se había recuperado. Llegó y pasó el 1 de julio. Seguían allí. Técnicamente legal, tenían hasta el 30, fecha en que se cerró la venta de la casa. Pero el tiempo apremiaba y podía oír sus prisas. A principios de julio, estaba en mi habitación cuando oí a Lottie hablando por teléfono con el casero. Su voz denotaba una frustración que nunca antes había escuchado. ¿Cómo que no cumplimos los requisitos? Tenemos ingresos. Escuchó. Bueno, gracias de todos modos. Colgó el teléfono, maldiciendo entre dientes. La voz de Isen sonaba cansada. ¿Y el local de McDowell? Piden el primer mes, el último y una fianza de $3,000. No tenemos eso. Mi nuevo trabajo no empieza hasta la semana que viene y gano menos que antes. Lo sé. ¿Crees que no lo sé? Seguí preparando libros, seguí escuchando. Estaban aprendiendo lo que yo ya sabía desde hacía 5 años. El mundo no te debe consuelo. Días después, otra conversación se filtró a través de las paredes. El casero revisó nuestro historial crediticio, dijo Isen. Nos lo deniegan. ¿Por qué? Por tu negocio, las facturas impagadas, la deuda con Hacienda. Todo está ahí. Eso no es justo. Eso no es justo. La voz de Isen tenía un tono cortante que nunca le había oído usar con ella. No pagaste impuestos durante 2 años. ¿Qué pensabas que iba a pasar? Primera señal de que la culpa directamente. Ni se te ocurra. Tu padre hizo esto. Me denunció. Quizá tú simplemente infringiste la ley. Silencio. Entonces Lottie, con voz amenazante. ¿Así que ahora estás de su lado? No hay bandos. Solo pasó lo que pasó. A mediados de julio, por fin encontraron algo. Los oí hablar de ello en la cocina. Es un estudio, dijo Isen. 400 pies cuadrados. Es horrible. Está en un barrio terrible. Es lo que nos podemos permitir. $1.650 al mes. Nos aceptarán. $1.650 por un armario. Teníamos una casa entera. Teníamos su casa. Hay una diferencia. No puedo creer que estés. ¿Qué? ¿Diciendo la verdad? Estamos arruinados, Lottie. Hacienda nos exige casi $19.000. Perdí mi trabajo. Tú perdiste el tuyo. Esta es la situación actual. Un estudio por $1,650. En mi casa, no habían pagado nada y aún así se quejaban. A finales de julio, oí a Lottie hablando por teléfono con su madre, su voz era suplicante. Mamá, por favor. Solo un préstamo. $10.000. Te lo devolveremos. Pausa. Sé lo de los impuestos, pero... Otra pausa. ¿Así que nos vas a dejar sin hogar? ¿A tu propia hija? Su voz se quebró. De acuerdo. De acuerdo. No me ayudes. A ver si te vuelvo a hablar. Colgó el teléfono de golpe. Comenzó a llorar. Isen intentó consolarla. Quizás si les explicaras.
No les importa. A nadie le importa. Estamos solos en esto. Nos lo buscamos nosotros mismos. Cállate. Cállate ya. Isen había perdido su trabajo de vendedor de coches en junio. Demasiadas ausencias a las citas judiciales. Lo oí hablar por teléfono con un amigo, explicándole sobre su nuevo trabajo. Almacén de repuestos. $38,000 al año. Era menos de la mitad de lo que ganaba antes. Pero necesitaba trabajo. De la venta de coches a las piezas de almacén. De la casa al estudio. Todo se reduce. La semana anterior a la mudanza, sus peleas alcanzaron su punto álgido. Las voces eran tan fuertes que no podía evitar oírlas ni con la puerta cerrada. Esto es culpa tuya. Lottie gritó. Todo. ¿Mi culpa? ¿Tú fuiste quién? Tú no pudiste enfrentarlo. No pudo protegernos. ¿Qué clase de hombre permite que su padre destruya a su familia? Tú la destruiste. En acción de gracias. Con esa pregunta. Una pregunta. Hice una pregunta. Le preguntaste si sabía lo que se sentía al ser odiado. Delante de invitados. En su propia casa. Oh, su casa. Siempre su casa. Nunca la hiciste nuestra. Porque no era nuestro. Él nos lo dio. Y ustedes lo trataron como basura. Quiero el divorcio. Silencio atónito. Entonces Isen. ¿Qué? ¿Me has oído? No puedo más. Tú. Tu padre. Todo. De acuerdo. Quizás sea lo mejor. Portazo. Pasos. Más llanto. 25 de julio. 5 días antes del cierre. Anocheció. Llamaron a la puerta de mi habitación. La abrí. Isen se quedó allí de pie. Exhausto. Derrotado. Tiene 38 años, pero aparenta 50. ¿Puedo pasar? Un momento. Entró. Me quedé de pie, incómodo, cerca de la ventana. La dejo. Lottie. Se acabó. Ya lo sé. Debería haberlo hecho antes. Debí haberlo hecho. Debí haberte defendido. Sí. Deberías haberlo hecho. Lo siento, papá. Por todo. Yo era débil. Dejé que ella lo controlara todo. Tú dejaste que ella te controlara. Hay una diferencia. ¿Puedes perdonarme? Podemos. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Arreglar qué? La casa está vendida. Te mudas en 5 días. Me refiero a nosotros. A nuestra relación. Miré a mi hijo. Vi arrepentimiento genuino en sus ojos. Pero también vi que era demasiado tarde, 5 años después. Tomaste tu decisión el día de Acción de Gracias. Cuando ella hizo esa pregunta. Y tú no dijiste nada. Lo sé. Lo sé. Ese fue el momento. Tuviste una sola oportunidad para elegirme. Y no lo hiciste. Tenía miedo. Al conflicto. De ella. De ponerse de pie. Lo sé. Pero eso no cambia lo que pasó. ¿Eso es todo? ¿Se acabó? Eres mi hijo. Eso no cambia. ¿Pero el respeto? ¿La confianza? Eso se ha perdido. Quizá algún día. Quizá. Pero hoy no. Este año no. Quizás nunca. Tenía lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. Te creo. Pero pedir perdón no me devuelve 5 años. Asintió con la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. En la puerta, se volvió. ¿A dónde vas? ¿Después de esto? A un lugar más pequeño. Un lugar que sea solo mío. Espero que encuentres la paz allí.
Yo ya la he encontrado. Él se fue. Cerró la puerta en silencio tras él. 28 y 29 de julio. Últimos preparativos para empacar. Empaqué las últimas cosas, fotos, libros, utensilios de cocina que usaré en mi nueva casa. La casa está casi vacía ahora. El eco resonaba. Recorrí las habitaciones por última vez. El salón donde se había celebrado la cena de acción de gracias. Donde se había formulado la pregunta. En la cocina donde cocinaría ese pavo. Los oí a través de las paredes hablando de que esperaban a que yo desapareciera. Mi habitación, donde pasé 5 años refugiada. Esta casa había sido mi hogar durante décadas. Luego, mi prisión. Ahora es solo un edificio que alguien más amaría. El camión de mudanzas estaba programado para el 30 de julio, el mismo día del cierre. A las 9 de la mañana firmaba los papeles. Al mediodía, la casa ya sería de otra persona. Al anochecer, estaría en mi nuevo hogar. La vida anterior termina. La nueva me espera. Cerré la última caja. Mañana se cerraba este capítulo. Y yo estaba preparado. La oficina de la compañía de títulos estaba en silencio. 30 de julio, 9 de la mañana. Estaba sentada en una mesa de conferencias con Sarah Chen y los Baíes. Una pareja joven, quizá de unos 30 años. Estaban emocionados con su primera casa. No tenían ni idea de lo que esta casa significaba para mí. Ni de lo que había costado. Los papeles se extendían ante nosotros. Sarah los revisó sistemáticamente. Contrato de compraventa. Declaraciones. Documentos de transferencia. Los firmé todos. Mi firma se mantuvo firme. El cheque de caja llegó al final. 505,000 pesos menos la comisión de Sarah de 15,000 pesos menos los gastos de cierre de 8,000 pesos. Cantidad final, $482,000. Ya había hecho el cálculo completo. El valor original de la casa cuando se la di a Isen hace 5 años era de $340,000. Indemnización. Les pagué $14,500 por las mejoras. Los honorarios legales para la cacería ascendieron a $8,500. El costo total para recuperar mi casa y mi dignidad fue de 23,000 pesos. La ganancia neta después de la venta fue de 134,700 pesos. Además, mis cuentas de jubilación, pensión y ahorros permanecieron intactos. Patrimonio total, $616,700. El precio de la libertad, que vale cada centavo. Enhorabuena, les dije a los jóvenes al ponernos de pie. Es una buena casa. Serás feliz allí. La mujer sonrió. Ya nos encanta. El barrio es perfecto. Les di la mano. Salí con el cheque en el bolsillo. En el banco, lo deposité. Transferí los fondos a mi nueva hipoteca. Terminé de pagar mi nueva casa por completo. Es una casita estilo rancho en Tempe. Tiene 2 recámaras, un baño y un patio techado. $285,000. Ahora, completamente míos. Esa tarde, pasé en coche por la vieja casa por última vez. Había un camión de mudanzas en la entrada. Isen y Lotia estaban cargando cajas. No me detuve. Reduje la velocidad lo justo para verlos forcejeando con un sofá. Ella gritando instrucciones. Él con aspecto de estar derrotado. Se dirigían a ese estudio de 400 pies cuadrados. El IRS acabaría cobrando sus $19,000. Probablemente embargándoles el sueldo. Vendían lo poco que tenían. La boutique online de Lottie había cerrado. No tenían mercancía. Sin clientes. Sin futuro. La demanda de divorcio de Isen se tramitaría en septiembre, según Hunt, quien había hablado con Torres.
2 vidas arruinadas. No porque yo hubiera sido cruel. Porque ellos fueron crueles primero. Y las consecuencias tienen peso. A principios de agosto, supe que Eisen había solicitado oficialmente el divorcio. Hunt lo mencionó casualmente por teléfono. Torres lo había llamado para hacerle una pregunta de procedimiento. Hunt me preguntó si quería saber los detalles. No, le dije. Ya no es asunto mío. De acuerdo. ¿Qué tal el nuevo sitio? Tranquilo. Justo lo que necesitaba. 15 de agosto. Invité a Marcus a cenar. No lo había visto desde la tasación en abril. Llegó a las 6 con una botella de vino y su sonrisa afable. «Qué bien», dijo, mirando a su alrededor. «Muy bonito. Te sientes tú mismo». Esa es la idea. Comimos en el patio trasero. Pollo a la parrilla. Verduras asadas. Sencillo. El sol poniente sobre el barrio lo pintaba todo de dorado. ¿Sabes algo de Eisen?, preguntó Marcus. No, no lo esperes. ¿Te parece bien? Lo he pensado. Es mi hijo. Mentiría si dijera que no duele. Pero estoy bien. Es una línea muy fina la que hay que mantener. Sí. Me tomé una copa. Cuando alguien te muestra quién es, tienes que creerle. Me lo demostró. Durante 5 años, cada vez que guardaba silencio, me lo demostraba. Y al final le creíste. Por fin. Marcus guardó silencio un instante. Entonces, ¿valió la pena? Todo. Los abogados. El tribunal. La pérdida de tu hijo. Me costó $23,000 y una relación que ya estaba rota. Me devolvió mi autoestima y mi libertad. Lo miré. Dime si merece la pena. Yo diría que sí. Yo también. Nos sentamos en un cómodo silencio mientras el sol se ponía. La tarde en el desierto refrescó. En algún lugar de la calle, unos niños jugaban. La vida seguía su ritmo habitual. ¿Te sientes solo?, preguntó Marcus. A veces. Pero no me faltan al respeto. No soy pequeño. No soy invisible. Soy libre. Sonreí levemente. La soledad la puedo soportar. Lo que no podía soportar era que me trataran como si no importara en mi propia vida. Un trato justo, entonces. Sí, buen trato. Marcus se fue sobre las 9. Yo limpié. Platos lavados. Todo recogido en mi cocina. Mi cocina. En mi casa. Donde nadie me diría que como demasiado, que respiro muy fuerte o que ocupo demasiado espacio. Salí al patio trasero una vez más antes de irme a dormir. Las estrellas brillaban. El aire era fresco. El silencio era mío. Pensé en aquella pregunta sobre el Día de Acción de Gracias. En cómo se sentía ser alguien a quien todos odiaban. Ahora se me ocurría una pregunta mejor. ¿Qué se siente al ser libre? Se siente así. Como estar en mi propio espacio. Sin deberle nada a nadie. No rendir cuentas a nadie. Como dormir sin preocupaciones. Como preparar el desayuno sin críticas. Como existir sin pedir disculpas por ello. Parecía caro. A veces me sentía solo. Fue una victoria difícil. Fue como encontrar la paz. Había renunciado a intentar que Eisen lo entendiera. Quizás algún día lo haría. Quizás no. En cualquier caso, yo había hecho lo que tenía que hacer. Me puse de pie. Hablé. Recuperé lo que era mío. Mañana me despertaría en mi casa. Me prepararía el café. Leería el periódico. Vivo mi vida a mi manera. El viejo Otis. El que toleraba la falta de respeto porque la familia se suponía que era para siempre. Se había ido. El nuevo Otis sabía que no era así.
Sabía que la familia no significaba nada sin respeto. Ese amor requería acciones. No solo palabras. Lo aprendí por las malas. Pero ya lo había aprendido. Y eso marcó la diferencia. Entré. Cerré la puerta con llave. Mi puerta. En mi casa. En mi vida. Apagué las luces. Y dormí como un hombre que ya no tenía nada que demostrar. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video.